íntimamente relacionadas. Entonces vamos a arrancar por el sistema urinario. Entonces, desde el punto de vista anatómico, el sistema urinario está formado por, primero, riñones, son dos. De los riñones salen los uréteres. De los uréteres sale o llega a la vejiga. De la vejiga pasa a la 4, que es a la uretra. Esa es la función. Riñones, uréteres, vejiga y uretra. Si yo lo pinto, entonces tendríamos lo siguiente: hay dos riñones. Vamos a hacer la de un macho. Entonces aquí tendríamos uno son los riñones, son dos, dos son los uréteres, tres es la vejiga y 4 la uretra. Muy bien, entonces vamos a empezar por los riñones. ¿Todo está claro hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la función de los riñones? Filtrar la sangre. Y una vez que los riñones filtran la sangre, pues van a eliminar las toxinas del cuerpo. Entonces aquí están los riñones. Muy bien, entonces, tristemente se me dañó el otro video game y la imagen está muy regular. No es regular. Los riñones, aquí el animalito está patas arriba, son órganos pares. Estos riñones se encuentran en la cavidad abdominal y están por fuera del peritoneo. No hablamos del peritoneo, que es la membrana serosa. Como están por fuera del peritoneo, pues se ubican en el espacio retroperitoneal. Y alrededor de los riñones existe una grasita llamada grasa renal, o la persona que le descubrió, que fue el doctor Jareta, por eso se le conoce también como el nombre de grasa de Jareta. Al estar patas arriba, miren, por el lado derecho está la vena cava caudal y por el lado izquierdo está la arteria aorta. Entonces el riñón izquierdo está paralelo a la arteria aorta, mientras que el riñón derecho está paralelo a la vena cava caudal. Los riñones en todas las especies son lisos, a excepción de los rumiantes donde son lobulados. ¿Estamos de acuerdo con ellos? Y van desde forma de triángulo equilátero, como es este caso. Recuerden que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus ángulos y lados iguales, hasta forma de judía, forma de barril o forma de chachabruto. ¿Todos de acuerdo con ella? Díganme si sí o no. Pero ¿cuál es la función del riñoncito? Entonces, el riñón, para poder filtrar, tiene que llegar la sangre. La sangre llega al riñón y tiene el 10% menos arteria. ¿Quién da la irrigación para el riñón? Las arterias renales. Y tiene un 10% menos de la presión arterial sistémica. 10% menos. Miren acá. Entonces, esta que está aquí, entonces, esta es la arteria aorta, riñón izquierdo. ¿Sí lo vemos o no? La vena cava caudal, riñón derecho, o sea que el animal está mirando hacia allá. ¿Quién irriga los riñones? Las arterias renales. La arteria renal tiene el 10% menos de la presión arterial sistémica. Entonces llega la sangre aquí
y el riñón la filtra. Y la filtra para eliminar aquello que sea tóxico para mi cuerpo. Por ejemplo, ¿el agua es tóxica para mi cuerpo? No. Pero si me tomo 5 litros y mi cuerpo no la elimina, se va a acumular en mi pulmón y va a generar un edema y me ponen problemas. Entonces el riñón tiene que eliminar las toxinas y lo que le sobra a mi cuerpo. Si me tomo 5 litros, usted da cuenta que yo me tomo una cervecita, voy al baño, me tomo otra vez voy al baño y regreso. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces va a ser homeostasis. Muy bien. Pero voy a pasarles un videito entonces de cómo es que el riñón empieza a filtrar esa sangre. Pues mire cómo va la sangre, cómo ingresó, mire, y empieza a meterse dentro del riñón, porque la unidad estructural y funcional de ese riñón se llama nefrona, o sea que todo esto es una nefrona. Y la nefrona tiene unas partes, ahorita la vamos a ver, ahorita. Entonces miremos que se dieron cuenta que llegó la sangre y producto de todo eso ya se formó la orina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes recuerdan la nefrona cómo está formada? Pero por cuestión del video no le va a pasar que no entiende toda la imagen. Pero anoten, una nefrona está formada por, ¿cómo se les cuenta que una nefrona? Entonces hay un monómero. Muy mal. ¿Y este qué? ¿Este no sabemos conectar? No. No hay cable, ¿no? Voy a conectarlo a esto. Bueno. Entonces, ese que está aquí es el glomérulo. Pero en el glomérulo pasa todo lo contrario del cuerpo. La arteria que llega se llama aferente. Y la que sale se llama eferente. Recuerden que lo que llega al órgano efector debe llamarse eferente, pero tristemente lo dejaron de contar. Este es el glomérulo donde está la cápsula de Bowman y el corpúsculo renal. Todo lo contorneado proximal hacia el eje, todo lo contorneado donde está el tubo colector. Entonces aquí llega la sangre y llega la parte líquida de la sangre que se llama plasma. Y el glomérulo es como un cedazo, deja salir todo, lo único que no sale la proteína. Pero una vez que sale tanto el agua como los electrolitos, ya sean los principales electrolitos extracelulares, que es el sodio y el cloro, y los principales electrolitos intracelulares, que es el fósforo y el potasio, y empieza, dejó salir todo, y aquí empieza a reabsorberse, salió y empieza a reabsorberse. Entonces hay mucho sodio que hace el riñón, deja que se vaya, pero si hay poco lo reabsorbe, ¿entienden? Y así cada uno de sus electrolitos. Pero lo va a hacer en cada sitio. Entonces repito, glomérulo, túbulo contorneado proximal, hasta el y túbulo contorneado está túbulo colector.
La mayor cantidad de agua realmente se reabsorbe aquí en el túbulo protoneovistal. Cuando la orina salió del túbulo colector, esa orina es esta. O sea, lo único que hace es bajar a la vejiga a través del uretre para almacenarse y luego cuando haya tiempo se elimina. ¿Me voy a entender o no? Bueno. Resulta que los humanos tenemos 2 riñones y en cada riñón tenemos 1.000.000 de nefronas. ¿Cuántas nefronas tenemos total? 2 millones. Los perros tienen 500.000 en cada riñón. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tienen? 1.000.000. Y el gato 300.000. Por eso el humano vive más que luego el perro y el que vive menos es el gato, porque tiene menos. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ya vimos dónde están los riñones. ¿Preguntas? Dígame a ver. No. Tomen la fotito, si quieren hacerlo, y borrar el pobre. Qué vaina, hombre, con la pérdida de esto se queda embarrada. Bueno, pues aquí están los riñones. De los riñones, que aquí están, mírenlos, entonces vienen los uréteres. Entonces, los uréteres no son más que un par de mangueras, mire, que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vemos bien aquí, mire. Como los riñones están por fuera del peritoneo, los uréteres pasan del recto peritoneo al intraperitoneo y tiene una porción en la cavidad abdominal y otra en la cavidad pélvica, porque la vejiga va a quedar en la cavidad pélvica. Entonces ubicamos otro. Claro que los uréteres, que atraen la función del uréter, lleva la orina de dónde? De los riñones a la vejiga, pero que arrancan por fuera del peritoneo, luego se meten en la cavidad abdominal y luego pasan a la cavidad pélvica. ¿Sí estamos de acuerdo o no, colegas? Dígame. Entonces, miremoslo aquí en una fotito que se vea bien bonita. Entonces miremos aquí en esta fotito, donde vemos un corte a nivel del plano medio, es decir, miren aquí la síntesis pélvica, por aquí está el riñón, allá bajando el uréter, recto peritoneal, luego se mete el peritoneo, tiene una porción pélvica, pero llega a la 23, que es la vejiga. O sea que esta es la porción abdominal y esta es la porción pélvica que para desembocar en la cara o sea del cuerpo de la vejiga. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que tiene un recorrido importante. Desde aquí hasta aquí, eso es bastante. Vamos a ver en cada especie. Luego nos vamos para la vejiga. ¿Qué pasa con la vejiga? Pues la vejiga es un saco que cuando está vacío tiene forma de pera, es decir, tiene forma o piriforme. Miren acá. Cuando está vacía se encuentra a nivel de la cavidad pélvica, pero cuando se llena pasa a la cavidad abdominal. En este caso, el caballo está mirando la cabeza hacia el techo, la cola hacia atrás y estamos en cavidad pélvica. La vejiga tiene un vértice, un cuerpo y un cuello. Vértice, cuerpo y cuello. El vértice que tenemos, una masa cicatrizal llamada vestíbulo. ¿Se acuerdan? El cuerpo tiene una cara dorsal y una cara ventral. Fíjense que aquí está la columna, retiré la columna. Y en la cara dorsal, lo más cercano al cuello, se encuentran los orificios de los uréteres. ¿Cómo se llamarán? Los orificios ureterales. Entonces, los uréteres, ¿dónde desembocan? En los orificios ureterales, ¿dónde se ubican? En la cara dorsal del cuerpo de la vejiga.
y un cuello, que es la parte más estrecha de la vejiga, donde nace la uretra, llamado orificio uretral interno o meato urinario interno. ¿Cómo lo sé? Es decir, la vejiga, en ella yo puedo ubicar un triángulo. Por favor, miren todos aquí. Los ángulos de dicho triángulo corresponden a los orificios ureterales, ¿sí o no? Y el meato urinario interno. ¿Esto cómo se le conoce? Como trígono vesical o trígono vaginal. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando hay tumores en la vejiga, ¿se acuerdan qué epitelio tiene la vejiga? Un epitelio de transición. Entonces, ¿cómo se llama la clase? Tumores de células transicionales. No lleguen como locos a retirar todo, respeten el trígono vesical o vaginal, porque si no, ¿cómo sacan la orina del cuerpo? Y hay muchas técnicas para mirar si uno o los dos orificios están involucrados en el tumor. Bueno, entonces vértice, cuerpo y cuello. ¿Todo bien o no? Pero resulta que la vejiga se le pega a las paredes laterales de la cavidad abdominal y pélvica y al piso de la cavidad pélvica por dos ligamentos. Los dos laterales se llaman ligamento lateral y en el centro está el ligamento ventral o central. Hay ligamentos laterales y el otro se llama el ligamento ¿qué? Ventral o central. Entonces aquí lo coloco, miren. Aquí voy a dibujar los ligamentos laterales, un ligamento lateral y otro ligamento lateral. Y por debajo, allá por debajo, está el ligamento ¿qué? Central o ventral. Eso evita que se tuerza. Pero no olvidemos, colegas, que en la parte anterior del ligamento ancho de la vejiga va el ligamento redondo de la vejiga, es este y este, los cuales corresponden a los vestigios de las arterias umbilicales. Nosotros ya lo hablamos. Bueno, entonces de aquí pasamos a la uretra. Miren la cara. Aquí tenemos el aparato reproductor masculino en un toro. Miren esto. Entonces aquí está la vejiga, miren, en forma de pera, un vértice, un cuerpo y un cuello. Y del cuello viene la uretra. Pero resulta que la uretra en el macho se ve en dos porciones. La que está dentro de la pelvis, ¿cómo se llama? La uretra pélvica. Y la que está por fuera de la pelvis se ubica, se llama uretra extrapélvica, o por estar dentro del pene se llamará uretra peniana. Pero la uretra nace en el cuello, en el orificio uretral interno, síganme, o meato urinario interno, y desemboca en la punta del pene, en el glande, en el orificio uretral externo o meato urinario externo. La hembra solo tiene una porción y es porción pélvica, no tiene porción estratégica. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? Pero resulta que la uretra en el macho, si yo la dibujo aquí, pasa lo siguiente. Excelente. No le voy a colocar nombres a excepción de este. Por lo menos estos colores sí se ven.
Todos atención aquí. Ese es un equipo. El caballo está mirando hacia la puerta. Aquí viene la vejiga, todo esto es la uretra. La uretra pélvica, pero cuando busque el arco esquiático pasa a usar la ventana para convertirse en uretra pélvico-pineal. ¿Sí o no? Nace en el meato urinario interno u orificio uretral interno y termina en el meato urinario externo u orificio uretral externo. ¿Todo bien? Muy bien. Pero la uretra pélvica en el macho nace en el meato urinario interno, avanza de 2 a 4 centímetros y presenta esta dilatación llamada colículo seminal. Vuelve y se estrecha para seguir como uretra pélvica, luego pasa a usar la ventana como uretra pélvica. Entonces, este es el colículo seminal. ¿Por qué se dilata? Porque en el colículo seminal van a venir los ductos que transportan los espermatozoides de los testículos que llaman ductos uterinos. Y aquí vamos a encontrar unas glándulas sexuales accesorias como son la próstata y las vesículas seminales cada vez se tocan aquí, más o menos. Pues te metemos que eso es genital. Entonces, párale mucho. La uretra es un órgano común para el sistema urinario y genital. ¿Urinario por qué? Porque transporta orina, ¿sí o no? Desde el meato urinario interno hasta el meato urinario externo. Pero transporta espermatozoides desde el colículo seminal que llegan los ductos deferentes hasta el meato urinario externo. O sea que la uretra es únicamente urinaria desde el meato urinario interno hasta el colículo seminal. Únicamente transporta orina esa parte. Y luego transporta orina y espermatozoides y secreción de las glándulas sexuales accesorias desde el colículo seminal hasta el meato urinario externo. ¿Cómo lo ven? Estoy hablando de riñones, uréteres, vejiga y uretra. Miremos en la hembrita. Es que la hembra, la uretra es supremamente corta y dilatable. Mire la cara. Entonces miren aquí, esta es la vulva, esta es la vagina, ¿sí la vemos o no? Esta es la vejiga, meato urinario interno y aquí termina la vagina, o sea que tiene únicamente porción. No hay porción pélvico-pineal. Listo, colegas, entonces ahí está lo relacionado con el aparato urinario, generalidades. Entonces ahora vamos a hablar del aparato genital. Genital. Bueno. Entonces, el genital pues se divide en dos. El primero es el masculino y el segundo es el femenino. ¿Por cuál empezamos? Por el que debe ser. Por el femenino. Entonces vamos a hablar con el femenino. Voy a utilizar colores llamativos que esta sí me permite identificarlos. Echémoslo con rojo, a ver si nos sale de negro. Entonces con azul. Tampoco. Femenino. Dentro del femenino, entonces lo primero que tenemos son los ovarios. Y nosotros ya hablamos de los ovarios cuando hablamos de endocrinología. De los ovarios pasan a las trompas uterinas o trompas de falopio. También se le conocen con el nombre de oóforas. También se le conocen con el nombre de oviductos o salpingas. Todas son sinónimos.
trompas uterinas, trompas del falopio o óforas o viductos subalpinos. La tercera, entonces pasamos al útero. Y el útero se divide en tres partes. En A recibe el nombre de cuernos, B recibe el nombre de cuerpo y C recibe el nombre de cuello. De aquí pasamos a la cuarta, llamada vagina, y la última recibe el nombre de vulva. Y por último, las glándulas mamarias. Glándulas mamarias. Bueno, entonces, repito. Ovarios, estas son sinónimos: trompas uterinas, trompas de falopio, óforas, oviductos salpinos. Por eso la inflamación le colocamos en su sufijo itis: falopitis, oforitis, oviductitis, salpitis. Es lo mismo. Falopio, que es el doctor Falopio que le descubrió, ¿se acuerdan o no? Y en los nuevos se descubrió por el fondo. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Muy bien. El útero: cuernos, cuerpo, cuello, vagina, vulva y glándulas mamarias. Entonces vamos a empezar por estudiar los ovarios. Estamos en generalidades. Bueno, entonces aquí tengo, miren. Vamos a leer esto. La vaquita está mirando hacia el techo. O sea que la cabeza está allá, la cabeza aquí le quité la columna. Un ovario, otro ovario. Mira aquí la trompa, útero, cuerno, cuerpo, cuello, vagina. Le corté por encima y lo bajé para poder explicar esto. ¿Todo bien o no? Entonces, arranco con los ovarios. Todo se concentra para lo que es generalidades. Cuando el óvulo se une con el espermatozoide, en el embrión aparecen un par de conductos. El primero se llama conducto de Wolf o mesonefros y conducto de Newman o paramesonefros. Sea macho o sea hembra, va a tener ese par de conductos. Bien hasta ahí. Si se desarrollan los conductos de Wolf, el resultado es un macho. Y los conductos de Müller se atrofian y quedan dentro del cuerpo del macho unos vestigios llamados útero masculino, que en el animal adulto se ubican sobre el cuerpo de la vejiga en el ligamento recto vesical. ¿Se acuerda que lo vimos? Eso. O sea que los machos también tenemos nuestro útero, solo que está atrofiado. Bien. Si se desarrollan los conductos de Müller, entonces el resultado es negrita. Los de Wolf se atrofian y forman los ductos de Gardner. Y los ductos de Gardner se van a ubicar en la cavidad vaginal al lado y lado del orificio del cerdo. O sea que está aquí en el piso de la vagina al lado y lado. ¿Todo bien hasta ahí o no? O sea, ¿qué hacemos? Que hay Wolf o mesonefros y hay Müller o paramesonefros. O paramesonefros. Pero como estamos hablando es de hembrita, vamos, saquemos esta parte. Los ovarios en hembrita se quedan dentro de la cavidad vaginal a la misma temperatura corporal y a esa temperatura pueden producir sus óvulos. Pero en los machos, para que los testículos produzcan las espermatozoides, que lo hacen las células de Sertoli, que están dentro de los túbulos seminíferos, ¿se acuerdan? Necesitan 2 grados centígrados menos. Entonces ellos tienen que arrancar un viaje. El testículo se formó en el borde medial hacia el polo craneal del riñón y tiene que bajar por fuera de la cavidad abdominal
caminos se pueden crear. Pero uno, que no desciende y se queda en la cavidad abdominal. O dos, sale de la cavidad abdominal pero se queda en la cavidad inguinal. Pongamos ahí. Si se queda en la cavidad abdominal se llama animal de flanco alto. Y si se queda en la canal inguinal se llama de animal plano. ¿Cómo lo ven? Más o menos. Pero hay unas excepciones y hay unos machos que permanecen en el testículo todo el tiempo dentro de la cavidad abdominal, como el macho de las aves, no en los testículos superiores. O sea que las células receptoras producen las espermátidas a una temperatura corporal. El macho de las ballenas y el macho de los elefantes. ¿Todos de acuerdo o no? Si no descienden en aquellas especies que el testículo tiene que llegar al escroto, entonces las células de Leydig, que son las que producen la testosterona, se vuelven más activas. Entonces producen más testosterona y el macho permanece con mayor líbido y hay problemas para su mayor. Y las células de Sertoli se convierten a esa temperatura o tienen altas posibilidades que se conviertan en cáncer, formando el sertolinoma y o seminoma. O sea que si el testículo no es seminoma, sáquenlo, porque es un cáncer de hipótesis. ¿Bien o no? Bueno, entonces vamos a repasar lo interesante del femenino y las hembras. Los ovarios son glándulas de secreción mixta, ahí están, porque tiene una secreción endocrina que es los estrógenos y la progesterona, ¿se acuerdan o no? ¿Aló? Y una secreción exocrina que son los óvulos. Y los óvulos es aquel proceso mediante el cual se reduce el número de cromosomas a la mitad. O sea que es una reproducción haploide. Una vez que él produce el ovario, el óvulo, entonces de ahí viene la segunda estructura anatómica que es la trompa uterina. Ya sabemos los sinónimos, ¿no? Óvulos, salpinos, ovilúteos. Es una manguerita que comunica el ovario con el útero específicamente a nivel del cuerno y va a desembocar aquí en un huequito llamado papila uterina. La trompa coge el óvulo y si por accidente llegó un espermatozoide, la fecundación se da en la trompa. Lo ideal es que una vez que se une el huevo con el espermatozoide que forma el huevo cigoto, descienda y se ubique en el útero. Pero si se queda en la trompa, va a generar un embarazo ectópico o extrauterino. Y a medida que él crece, dilata la trompa hasta que la trompa se estalla, viene una hemorragia y normalmente la gente va a morir por anemia. ¿Aló? Bien. Entonces pasamos al útero. El útero que tiene cuerno, cuerpo y cuello. Si la especie es unípara, como la vaca y la yegua, la gestación es en el cuerpo. Pero si la especie es plurípara, como la gata, como la perra y como la cerda, las gestaciones son en los cuernos. Dígame si sí o no. ¿Sí? El útero que tiene cuernos, cuerpo y cuello. ¿Los cuernos qué hacen? Comunican la trompa con el cuerpo. Dígame, súper. ¿Qué hace el cuerpo? Comunican los cuernos con el cuello. ¿Qué hace el cuello? Esto es muy importante. Se proyecta dentro de la cavidad vaginal formando esta saliente llamada hocico etenca. ¿Cómo se llama? Hocico etenca. Pero queda un espacio entre la cavidad vaginal y el hocico etenca llamado fornix vaginal. Después del chiste pingo que decimos allá, hay tres tipos de fornicación. La intelectual, ¿sí o no? ¿Dónde está el fornix en el encéfalo? El techo del ventículo lateral, recién de cuerpo calloso. El piso, fornix, y lo que un insecto pelúcido, allá está un fornix. El otro, cuando la conjuntiva pasa de particular a vulvar, fornix conjuntival, y el físico, fornix vaginal. Pero decíamos en las edades que tú le dices no fornix varas, pero no dice si intelectual, si visual o físico. Ante la duda, ¿qué hizo la Suprema, del Tribunal Superior de Bogotá con Uribe?
ante la duda, inocente. Inocente. Bueno, estamos de acuerdo. Y el cuello por dentro, en la mucosa, porque tiene mucosa muscular y serosa, presenta tiene una célula llamada células caliciformes, que si la hembra está gestando, produce un moco llamado moco tapón o gelatina de Watson, lo cual sella la entrada de bacterias para evitar que haya infección del bebé. Muy bien. Por último, colegas, entonces viene la vagina. Pero para hablar de la vagina vamos a hablar de la vulva. Mire esto. No olvidemos que aquí esta imagen está, así está la vulva, ¿sí? Si nosotros lo dejamos detrás de la vasija la lleva. Entonces, en las hembras domésticas únicamente está formado por labios mayores. Pero en el primate y en el humano, además de labios mayores, hay labios menores. Si coloco mi dedo representando la vulva, los labios mayores se unen de dorsal y ventral formando la comensura dorsal de la vulva y la comensura ventral. Miren aquí la comensura ventral. Detrás de la comisura se ubica la fosa del clítoris, donde se ubica el glando del clítoris, que es una estructura eréctil y homóloga al pene, en el macho. Todo bien hasta ahí, sí. Pero no olvidemos que aquí está la vejiga, de la vejiga viene el cuello nace la uretra en el meato urinario interno, termina en el meato urinario externo, u orificio uretral externo. Entonces la vagina se ha ido en dos partes. Desde los labios vulvares hasta el meato u orificio uretral externo recibe el nombre de vestíbulo vaginal. Y desde el meato urinario externo hasta el fornix vaginal recibe el nombre de cavidad vaginal. ¿Cómo se llama esto? Vestíbulo vaginal. ¿Y esta? Cavidad vaginal. Párame pues. En el vestíbulo vaginal encontramos el 10 y 10', que son las glándulas vestibulares mayores y menores. Cuando la hembra se excita, produce un moco que lubrica el coito. Detrás del meato urinario externo existe un pliegue transverso de mucosa llamado ímen, y es lo que se asocia hoy por hoy con la virginidad en la parte femenina. En estas alturas de la vida existe una tribu en África que cuando la niña se va a casar, el papá tiene que garantizarle al futuro esposo de que su hija es virgen. Si no es así, el esposo que hace casarle cuando consumen su matrimonio, si no es virgen, puede pedir en Kabul lo que él considere que le han echado su honra. El papá que hace cuando se pone ¿qué hubo la vida? ¿Sí? ¿Viste verdad con más? Miren nuestra belleza. Bueno, entonces decíamos. Entonces los padres de familia no pueden exponerse que si su hija no es virgen, depende de todo lo que le ha tocado trabajar en toda su vida. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a un ginecólogo que se encargue de las reconstrucciones. Si yo me caigo y me frigo la nariz, entonces voy con el otorrino, ¿sí o no? Y él me hace reconstrucción de nariz, a nombre de su hijo, plástica. Plástica de reconstrucción. Entonces, si es de la nariz, ¿cómo se llama? Rinoplastia. Pero si es del himen, ¿qué se hace? Una reconstrucción del himen, que es coger un pedazo mucoso y levantarlo, o sea que hacen una himenoplastia. Y aquí lo vamos a ver. ¿Sí ya lo vi? Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Sí. Pero ahora yo necesito que miremos esto, colegas. El útero no puede estar suelto. Porque si está suelto, pues se va a rotar, máximo cuando el bebé está dentro. Entonces, el útero se fija a las paredes laterales de la cavidad abdominal y de la cavidad. Perdón, el útero es lo que hace aquí, lo he dicho. A ver. Aquí está. El útero se pega al techo de la cavidad abdominal. ¿Sí la ven o no? Por el ligamento ancho del útero.
¿Cómo se llama? Ligamento ancho del útero, pero eso está mal. Recuerden cuando hablamos del abdomen. ¿Quién fija el techo de las vísceras? El necesito. Entonces no debe llamarse ligamento ancho del útero, pero se le fue ese error y lo corrigieron. El ligamento ancho del útero está formado por tres partes: que fija el ovario, mesovario; que fija la trompa, mesosalio; y que fija el útero, mesoenterio. Y en la parte proximal del ligamento ancho del útero viene el uréter. Mucho cuidado cuando hace cesárea, no romper el uréter, porque si no, no rompió nada. Entonces ya tenemos, miren, el aparato reproductor femenino, incluyendo el ligamento ancho del útero. ¿Qué me quedaría el aparato reproductor femenino? Las glándulas mamarias. Estas son las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias, ¿qué son? Unas glándulas de la piel, pero son modificadas. ¿Cuál es la función? Que mientras el bebé se está gestando dentro del útero, estas glándulas crezcan por acción ¿de cuál hormona? Prolactina. Para que cuando nazca el bebé, ellos produzcan leche cálida y antes que la leche del calostro. Y en el calostro que van anticuerpos pasivos. ¿Cuál es su función? Que el bebé los tome y se defienda de este valle y el agua, mientras su sistema inmunológico maduro se puede desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? La forma, tamaño y ubicación varía con las especies. Vamos a mirar luego cada especie como la ve. ¿Cómo nos fue en relación con el aparato reproductor femenino? ¿Todo bien o no? Bien. Entonces nos vamos para el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está formado por, aquí déjame la calidad del aparato dependiendo de los colores. Ese sí. Reproductor masculino. Listo, muy bien. Entonces, los primeros se llaman, la primera parte, testículo. El segundo se llama epidídimo. El tercero se llama ducto deferente. El cuarto recibe el nombre de uretra. El quinto recibe el nombre de pene. El sexto se llama glándulas sexuales accesorias y a ella corresponden tres: la próstata, la vesícula seminal y las glándulas vulvouretrales. Y la 7 se llama órganos anexos. Y dentro de los órganos anexos hay tres. Primero, prepucio. El B se llama escroto. Y C, cordón espermático. Muchas veces ese es una alternativa. Indíqueme si hay dificultad, sí o no. Entonces vamos a arrancar por el testículo. Ya del testículo nosotros hablamos, pero antes de arrancar, nosotros vamos a ubicar esto que aprendimos en matemáticas.
Y no me van a decir que no se van a acordar de eso. ¿Esto cómo se llama? ¿Un qué? Un plano cartesiano. ¿Aquí qué está? ¿La X o la Y? X. Y aquí está la Y. Pero tienen un sinónimo. La X, ¿cómo se llama? ¿Y la Y cómo se llama? Ay, Dios mío, no estamos matemáticas. La Y ordenada y la X la abscisa. Entonces, resulta que el eje mayor del testículo en todas las especies no es lo mismo. Es horizontal, mírenlo, en el caso del equino y en el caso del canino. Es vertical, que están los colores, una puntería, en el caso de los rumiantes. Y es oblicua, mire, en el caso del cerdo. O sea, hoy aprendemos que la manera de castrarla es paralelo al eje mayor. Luego los humanos se castran. Dígame. Equino, canino y humano, el eje mayor es horizontal. Pues si hay un tumor en un testículo, ¿qué toca hacer? Pues retirarlo, toca castrarlo. Bueno, vamos a aprender eso. ¿Queda claro entonces o no? Bueno, entonces resulta que el testículo, vamos a dibujar el primero. Entonces voy a dibujarlo así. Entonces ustedes me dirán de qué especie es. Eso, de un rumiante. Pero la membrana serosa externa tiene gran cantidad de tejido fibroso, y como tiene gran cantidad de tejido fibroso y es un órgano parenquimatoso, recibe nombre especial. Esta se llama túnica albuginea, ¿la hemos visto, sí o no? Y de esa túnica albuginea nacen unas láminas hacia el centro de la glándula para formar el mediastino testicular. No olvidemos que ese testículo está formado por túbulos seminíferos, ¿se acuerdan o no? ¿Aló? Y todos esos túbulos seminíferos van hacia el mediastino testicular. Y de ese mediastino testicular salen de 3 a 5 ductos, miren, y reciben el nombre 1, 2 y 3, y se llaman ductos eferentes. O que es eferente, no deferente, el diferente de más atrás. ¿Qué hacen los ductos deferentes? Comunican en el testículo con el epidídimo. Entonces el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Entonces el ducto eferente une el testículo con la cabeza del epidídimo. ¿Vamos bien o no? Los túbulos de seminíferos tienen las células de Sertoli. Las células de Sertoli producen los espermatozoides. Los espermatozoides pasan al epidídimo. En el epidídimo se almacenan, se maduran y se guardan. Y cuando viene el orgasmo en el macho, no es más que la contracción involuntaria de espasmódica del epidídimo y la otra materialidad que lleva para allá, que es el ducto de. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces el epidídimo almacena transportes a órganos espermatozoides. O sea que este es el ¿qué? El violeta. Ayúdenme. Epidídimo. Y de la cola del epidídimo, entonces, de aquí de la cola, miren, viene el ducto deferente. Dígame si sí o no. Entonces les paso aquí una fotico, miren.
Mire esta bellezura. Y aquí sí lo podemos ver muy bien. En este caso es de un toro y el toro está mirando hacia la puerta. Entonces yo aquí tengo el testículo cuyo eje mayor es vertical. Viene dividido con una cabeza, un cuerpo y una cola, y de la cola sale el ducto deferente. Dígame, resulta que este ducto deferente tiene aquí, nosotros vemos cavidad abdominal y de ahí sale la canal inguinal, o sea que tiene una función inguinal. Dígame si sí o no. Atraviesa la canal inguinal y se va a la cavidad abdominal, esta, pero va a buscar la vejiga. Y la vejiga está en la cavidad pélvica, o sea que porción abdominal y porción pélvica. Y cuando llega sobre el cuello de la vejiga se dilata, ahorita la vamos a ver, y forman las ampollas de los ductos deferentes. Luego se estrecha y va a desembocar en el colículo seminal. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces vamos a pintar aquí esas dos cositas para que las puedan mirar muy bien. Entonces aquí que está pintado, aquí está la uretra, el meato urinario interno, sigue la uretra, colículo seminal, uretra pélvica. ¿Aló? Sí. Y aquí viene entonces, miren, el ducto deferente, se dilata, forma las ampollas de los ductos deferentes, se estrecha y desemboca en el colículo seminal. ¿Todo bien? Ahora vamos a ubicarlos todos aquí encima para ver el cuello de la vejiga y ver las ampollas de los ductos deferentes. Mire esta belleza. Entonces, mira aquí el cuello de la vejiga. ¿Sí o no? Entonces viene aquí el ducto deferente, se dilata formando las ampollas de los ductos deferentes, vuelve y se estrecha y se boca en el colículo seminal. Y entre los ductos deferentes, el ureterio recto vesical, viene el útero masculino que acabamos de ver. ¿Todo bien o no? Listo. De los ductos deferentes pues pasa la uretra y la uretra ya lo vimos, entonces nos vamos para el pene. Y aquí sí nos vamos a demorar un poquitico. Bueno. Entonces, miren aquí el pene de un rumiante. Entonces, ¿qué pasa? En los rumiantes no es lo mismo el pene de un caballo que el pene de un rumiante. Porque en el caso del rumiante, echamos primero el del caballo. Mire que en el caso del rumiante el pene es muy largo, pero pasemos al caso del pene de un rumiante, de un equino. Entonces el pene, el caballo está mirándose la puerta, está ubicado en la parte ventral y central del abdomen, tiene una raíz que se le pega al arco isquiático, tiene un cuerpo medio y tiene una parte libre llamada glande. Pero resulta que a nivel del cuerpo del pene se encuentran los cuerpos cavernosos. ¿Qué es un cuerpo cavernoso? Es un espacio virtual. Entonces miren, esto sería un cuerpo cavernoso. Es como una bolsa plástica. Sabemos que cuando la compramos hay un hueco, pero yo no la veo, es virtual. Pero que si se llena de la bolsa, si le echo aire, pues aumenta su longitud y su diámetro. Si eso se llena de sangre, va a ampliar longitud y diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Un caballo desde su raíz hasta el glande en un pezón mide 75 centímetros.
pero cuando está en el estado de excitación o de cópula mide 1,50. Es el que ganó el 100%. ¿Qué es lo que mide la metapersona desde los labios vulvares hasta el fornix vaginal? O sea que es apenas la cola para los calzones. Para que esto se llene de sangre tiene que entrar sangre. Entonces aquí está el cuerpo cavernoso y el cuerpo, bueno, ahí cavernoso y esponjoso, eso lo miraremos en cada especie. ¿Está claro o no? Entonces, en el canino, en el equino y en el humano, los cuerpos en el pene, o más bien, el cuerpo del pene está formado por tejido eréctil, o sea, por cuerpo cavernoso. Durante la cópula aumenta la longitudinal. Pero en el caso del rumiante, en ellos no hay tejido eréctil, sino que hay tejido fibroso, entonces la longitud ya está bien. Y esta esa longitud guardada dentro de una flexura sigmoidea que está después del escroto se llama la flexura sigmoidea posescrotal. Por lo tanto, durante la cópula lo único que aumenta es firmeza, porque la longitud ya está. ¿Todo bien o no? Esto hace que el eyaculado de los de tejido fibroso se dé por presión y el eyaculado es intrauterino. Mientras que en aquellas especies cuyo eyaculado es por excitación, como el equino, canino y humano, con este tejido eréctil, el eyaculado tiene que ser por excitación. Entonces el eyaculado es intravaginal. ¿Me voy a entender o no? Pues? ¿Dónde es el eyaculado? En las especies cuyo tejido que predomina en el pene es eréctil, intravaginal, y tejido fibroso intrauterino. Entonces, si yo tengo una vagina artificial, esta vagina artificial obviamente tiene que tener presión, si no hay eyaculación. Mientras que en el caso del equino tiene que estar lúbricada y tener temperatura, porque es por excitación. ¿Todo bien o no, Julián? Bueno, entonces ya está el pene. ¿Qué me quedaría? Los órganos anexos, ¿cuáles? Escroto, prepucio. Pero me quedan las glándulas sexuales accesorias. Entonces miren aquí las glándulas sexuales accesorias. Miren aquí estas glándulas sexuales accesorias. Entonces, las glándulas sexuales accesorias son 3. Ahí está aquí un ejemplo. La primera se llama vesícula seminal. Son un par de glándulas que tienen forma de saco elongado y desembocan en el folículo seminal. Ya les dije del folículo seminal. La próstata está alrededor del cuello de la vejiga y el inicio de la vejiga pélvica. Tienen conductos y terminan en el folículo seminal. ¿Todo bien o no? Y las últimas se llaman glándulas bulboretales o de Cooper, aquí la vemos, que se encuentran en la uretra pélvica a nivel del arco izquierdo. ¿Todo bien o no? Las glándulas de Cooper, su función es limpiar la uretra antes del eyaculado. La próstata es la responsable de regular el pH y el olor característico al semen. Y las glándulas vesículas seminales son las responsables de darle volumen al eyaculado. Miremos que aquí en ningún lado les he dicho que da sabor. Yo no sé el sabor que da a ese semen. Entonces bien, pregunto y van a hacerme el cardiología y me dicen las vesículas seminales son responsables del sabor al semen. Yo no tengo ni idea. Volumen, pH y olor, limpia la uretra antes de eyacular. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a ver que en unas especies no tienen glándulas bulboretales o de Cooper como en los carnívoros. Bueno, entonces alguien a otro costado. Entonces están las glándulas sexuales accesorias. ¿Qué me quedaría? El escroto, perdón, el prepucio.
Prepucio. Bueno, entonces, ¿qué es el prepucio? El prepucio no es más que un divertículo de piel que aloja la parte libre del pene llamado ¿qué? Glande, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Mírenlo acá. Entonces miren acá. Este es el glande y se le hizo un corte por la mitad del pene. Entonces, no olvidemos, pero aquí se me olvidó algo muy importante, en todos los machos, no hablamos del glande, que pena con ustedes, que es la parte más sensible del pene. Y tiene dos coronas, una por zona anterior, una arista transversa llamada corona del glande, y la corona se le fija al cuerpo a través de los procesos, uno dorsal y uno ventral. Pero en la parte anterior del glande está la uretra mineral y termina en esta saliente que es el meato urinario externo de la uretra. Pero existe una parte de esa uretra que sobresale del glande formando el proceso uretral. Miren, ese es el pene del equino, pero aquí podemos ver el pene de un rumiante, miren, donde está el glande, miren la corona del glande, pero mire que el proceso uretral está por el lado izquierdo, ¿sí lo ven o no? En cambio el caballo está en el centro, pero no importa. Este es el meato urinario externo y este es el proceso uretral. Entonces decíamos que el prepucio envuelve al glande. Miren. En todas las especies existe solo un hueco y se llama orificio prepucial. Pero en el equino es una invaginación doble. ¿Sí lo ven o no? Entonces, además de haber orificio, hay anillo, miren. Dígame. El anillo envuelve al glande. Miren que el proceso detrás del meato urinario externo, pero en todas las demás especies solo existe orificio prepucial. Bueno, y me quedaría el último que es el escroto. El escroto, que es, decíamos que es un divertículo de piel que envuelve a los testículos. Miren acá. Díganme si sí o no. Sí. Pero resulta que la piel del escroto normalmente no tiene pelo. Y como no tiene pelo, entonces es reemplazada por células que producen pigmento. Y además de producir pigmento, tiene una gran cantidad de glándulas sebáceas para que, como están ubicados entre las piernitas, cuando corran no se golpee la piel generando microtraumas y causa una enfermedad llamada intertrigo. Aquí está. Pero resulta que cuando hablamos de escroto, nos toca entender que el testículo se formó aquí, pero bajó para ubicarse acá dentro del escroto. Entonces vamos a hacer unos dibujitos y poder entender esa parte. Este que está aquí es el escroto. Aquí está la cavidad abdominal, mire el peritoneo. Por fuera del peritoneo está el riñón y en el borde medial del sarcófago craneal se forma el testículo.
del escroto viene un ligamento que coge el testículo y le dice, ¿qué hace aquí, hombre? Eche para afuera, tirando la venta para el escroto. ¿Cómo se llama el ligamento? Gobernador del testículo. ¿Cómo vamos? Bien. Entonces, a medida que va avanzando, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este es el peritoneo. Dígame si sí o no. Pero como recubre a la pared, se llama peritoneo parietal dorsal y ese que está aquí abajo, peritoneo parietal ventral. ¿Es correcto o no? El gobernador del testículo sigue, miren, hoy el testículo va bajando. Entonces hace que el peritoneo parietal dorsal se imagine, lleva el testículo y al imaginar se forma la túnica vaginal visceral, lo que vuelve a esa estructura que es el testículo. Mire cómo va bajando. ¿Cómo lo ven? Bien. Si hacemos otro dibujito, entonces vamos a tener ahora esto. Pero resulta que el gobernador del testículo sigue bajando, entonces cogió el testículo y ¡guácate! Lo llevó allá. Pero cuando bajó la túnica vaginal, cuando bajó el peritoneo parietal dorsal y formó lo que se llama la parte acá. Este es el peritoneo parietal dorsal. Se imaginó y formó la ¿qué? La túnica vaginal que visceral, y esta es la que va a formar el límite externo del cordón espermático o aquí mismo. Entonces el gobernador del testículo, si hablando del testículo, hizo que el peritoneo parietal dorsal al imaginarse formara la túnica vaginal visceral y lo lleva allá al escroto, y desde la canal inguinal es el límite externo del cordón espermático, que es la túnica vaginal visceral. Si hace calor, el testículo baja; si hace frío, el testículo sube. Y cuando bajó, el gobernador del testículo cogió este de abajo, que es el ¿qué? El peritoneo parietal ventral. Al imaginarse, entonces formó otra túnica y esta se le pega al escroto, se llama túnica vaginal parietal. Túnica vaginal parietal. Ojo aquí, esta imaginación, túnica vaginal visceral, y este de afuera, túnica vaginal parietal. La túnica vaginal parietal es la imaginación del peritoneo parietal ventral, mientras que la túnica vaginal visceral es la imaginación del peritoneo parietal dorsal. Pero la túnica vaginal ventral que forma el peritoneo parietal ventral formó la túnica vaginal parietal, ¿sí o no? Y esta se le pega al escroto. Entonces simplemente el testículo no llegó aquí, pues se quedó en la cavidad abdominal o en la canal inguinal. Ahí no lo vi. Bueno, muy bien. Entonces ya está. ¿Cómo bajó el testículo? Entonces vamos a hablar ahora del escroto. Echemos primero el cordón espermático. Miren aquí el cordón espermático. Ahora el caballo está mirando para este lado. Todo este es el cordón espermático. El cordón espermático nace en la canal inguinal y es una estructura tubular que maneja o tiene péndulo el testículo.
pero que tiene 7 estructuras. Esta de afuera, túnica vaginal visceral, que es la prolongación del peritoneo parental dorsal. ¿Se acuerdan o no? 1. Entonces, túnica vaginal visceral. También se llama como regla visceral. En ella viene un músculo que lo maneja el autónomo. Si hace calor, ¿qué le pasa al testículo? Si hace frío, sube. Se llama músculo cremaster. Pero el cremaster tiene 2 porciones. Esta que está en la túnica vaginal visceral se llama cremaster externo. Y si hay cremaster externo, ¿qué vamos a tener? Cremaster interno. Entonces miremos el otro. Entonces miren aquí el cordón espermático. ¿Lo ven con el número 42 o no? Que la túnica vaginal visceral tiene la imaginación del peritoneo parental dorsal. Díganme si sí o no. ¿Aló? Sí. Entonces miren esta. Este que está aquí afuera es el escroto, ahorita lo vamos a ver. Y este es el cordón espermático. Ahí veo la túnica vaginal visceral y el cremaster externo. Se van 2, ¿sí o no? Luego rompo la túnica vaginal visceral y al romperlo voy a tener esto, se retrae. Y entonces aquí vienen 5 estructuras adicionales. Vamos a la 5. La que baja se llama arteria testicular, 1. Alrededor de ella sube la venita y se enrolla, miren, formando la red papiluforme. La arteria baja la sangre, tiene calor. La venita sube y se enrolla, va a la redundancia alrededor. Cuando pasa el aire, le roba temperatura por convección. Y entonces la sangre, cuando llega al testículo, está más fría, así baja la temperatura. Si se dilata, como la vena varis, se forma el varicocele. ¿Cuál es el lío? Que se rompe, viene una hemorragia. Antes, a los jóvenes que tenían varicocele no lo llevaban a regarse. Ahora lo llevan, pero lo dejan en el rancho para que cocine. Ya no, nadie quiere prestar servicio militar. Entonces, arteria testicular, vena testicular, baja el nervio testicular, sube el ducto linfático testicular, van 4. Y sube el ducto deferente. ¿Se acuerdan del ducto deferente o no? ¿No escucho? Sí. Entonces ahí está, miren, las 7 estructuras. Miren aquí. Mire que dentro del cordón espermático viene el ducto deferente. ¿Sí lo ven o no? Miren. Testículo, epidimo, cabeza, cuerpo, cola, ducto deferente. Entonces, vuelvo a la anterior transparencia. Mire esta belleza. Miremos las 7 estructuras del cordón espermático. Túnica vaginal visceral. 1, 2, músculo cremaster. Sobre ella está el cremaster externo, pero en las demás estructuras está el cremaster interno. Entonces, como aquí van 2, entonces 3, arteria testicular. 4, vena testicular. 5, ducto linfático testicular. 6, nervio testicular. Y 7, el ducto deferente. Cuando yo terminé la universidad, mi tesis era hacer un solo corte y elaborar. Yo consulté con mi profesor de petróleo, hice la tesis, casté los primeros 5 cuando levanté el quinto, el primer día estaba sangrando. No hagan esto, que cuando ustedes se amarran, causan un pellizco entre el cremaster externo y el cremaster interno. Y cuando ustedes la vestirse se vayan a instalar, y cuando se dan cuenta, el material de estructura se sale. Se desarrolla. Viene la hemorragia con 2 cortes. Uno en el escroto. Sale el cordón espermático. No amarren el cordón espermático. Otra sutura, suban la túnica vaginal visceral y ahí se enrolla.
¿Se le copia? Dios quiere. Entonces ya está el cordón que externo. Muy bien, ¿qué me quedaría? El escroto. El escroto es un divertículo de piel que aloja a los testículos, pero que si yo lo veo de frente, está formado por las siguientes partes. De frente. Esta se llama piel. Debajo de la piel viene una estructura de tejido fibroso denso que divide el escroto por un rafe llamado dartos. O sea, este es el dartos y este es hijo del dartos que se llama rafe. Y entonces el escroto queda dividido en dos cavidades. ¿Sí la ven o no? Luego viene la fascia. Fascia escrotal. Y luego viene esta que ya la vimos. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama si ya la vimos? Esta, miren, que es la túnica vaginal parietal, que no es más que la prolongación del peritoneo parietal ventral. ¿Sí o no? Y dentro de ella, entonces, ahora sí viene, voy a pintarlo aquí, mire, bien bonita, los respectivos cordones espermáticos. El límite externo se llama túnica vaginal visceral. ¿Sí o no? Súper. Este sube y baja como piel, pero aquí está el escroto formado por piel, dartos, facies y túnica vaginal parietal, que es el mismo peritoneo o orbital ventral prolongado. Queridos colegas, ahí tienen el urogenital generalidades. Entonces, qué bien.